Bueno, buenas Ahora. tardes. Ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Esta asignatura se llama Análisis de Alimentos 2. Ay, voy a tener que prender mi cámara, forma parte de la condición. Por favor, respeten que estamos en cuarentena y todo eso, ¿verdad? Un poco de tolerancia. Y la idea es, así como dice el doctor González, bueno, en este momento empezar ya a registrar las presencias con los comentarios en el chat, que eso después nos llega a nosotros con la grabación de la clase. La asignatura tiene solamente dos clases. Tiene previsto la presentación de trabajos prácticos y de exámenes parciales, ¿verdad? Creo que la encargada, o sea, la responsable de la asignatura es la doctora Patricia Crisioni. En este momento ella no está pudiendo acompañar la clase porque, como todos los que son forman parte del plantel docente de la facultad, saben que están colapsados tanto con el tema del ingreso, clases, como en el caso de ella, un proyecto y aparte todavía está en recuperación de su reposo, ¿verdad? De su enfermedad. Entonces me pidió que trate con ustedes el tema de digestibilidad in vitro. Me explicó de que ya ustedes en una versión anterior a esta asignatura hablaron de los análisis de alimentos que se están haciendo en el laboratorio. Recuerdo perfectamente que en una oportunidad nos vimos cuando fueron al laboratorio y prácticamente mostramos las máquinas y les explicamos rápidamente los protocolos que aplicamos, o sea, el procedimiento que aplicamos. Y entonces en esta asignatura lo que queremos hacer es decirles cómo se utilizan esos datos y específicamente queda conmigo abordar un poco ya la realización de los ensayos de digestibilidad por el método in vitro, ¿verdad? Que fue sugerido por Tile y Terry. Entonces, también me estuve fijando en los materiales que les presentó el doctor Valiente, donde ya inició prácticamente la asignatura hablando del valor del aprovechamiento de de los alimentos a través de las digestibilidades y también tocó la técnica de Tilley y Terry como técnica y vi que también hizo comparaciones entre las técnicas y subió artículos acerca de los resultados que nosotros pudimos obtener dentro del laboratorio ya, tanto con el in vivo, el in vitro y el in situ. Bueno, solamente conmigo van a abarcar in vitro. Voy a presentar. Ahí voy a necesitar el retorno. ¿Están viendo mi presentación PowerPoint? Sí, estamos viendo perfectamente. Gracias, Doc. Voy a necesitar que me vayan dando un poco el retorno antes de que vaya avanzando y que no pasen las diapositivas. Bueno, conmigo entonces van a No dar, hola, veo nada. vos no ves nada, el resto ve, Tu Sí, internet está yo, flojo. no, yo no Yo sí, Yo doctora. veo. Se ve, doctora. entonces, doctor, es tu internet. Va a quedar grabado, Doc, para ver después. parece que doctora, parece que mi Sí, internet. está saliendo entrecortado, probablemente sea así.
igual queda grabado. Les explico entonces que vamos a hablar de la digestibilidad in vitro, de la metodología y de su aplicación en los ensayos de digestibilidad. Entonces, vamos a ver un poco la definición, las ventajas y desventajas, el método que fue propuesto por Tilley y Terry y sus variantes y los resultados que realizamos en el laboratorio. Un poco de definiciones. La digestibilidad, recordando lo que ya vieron con el doctor Valiente, conmigo en forrajes, con Patricia en análisis 1. La digestibilidad se refiere a la cantidad del alimento que queda en el animal, ¿verdad? Y es planteada de manera muy sencilla porque se trabaja por medio de una resolución de una operación matemática nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros medimos el alimento que le vamos a dar a un animal en una condición que está controlada, ¿verdad? Y medimos también las heces que salen del animal en el caso de la digestibilidad in vivo particularmente, ¿verdad? También, si tenemos la oportunidad, se deben, si otras técnicas nos permiten medir la cantidad de orina y gases que desprende el animal a partir del suministro o la ingestión de un alimento determinado. Y esa es la diferencia de lo que entra al animal y lo que sale del animal. Y se supone que aquel resultado representa el resultado de esta sustracción o diferencia, nos muestra lo que realmente quedó en el animal y se considera que eso fue lo digerido. ¿Qué pasa con ese concepto? Que al final resulta bastante simplista ante algunos tipos de alimentos. Por ejemplo, cuando queremos hacer digestibilidades de proteína bruta en alimentos que son muy pobres en proteína, tenemos que ofrecemos una cierta cantidad de proteína. Por ejemplo, ya nos pasó que conseguimos enos de muy baja calidad que apenas llegaban a 1.4, a 1.2 de proteína bruta. Y en las heces nosotros encontrábamos 3.5. Entonces, la diferencia entre 1.2 y 3.5 nos sale un valor negativo. Y eso es un índice o un número que es difícil de interpretar si es que seguimos a rajatabla esta definición de digestibilidad. Entonces, no es que alimentos con bajo contenido de proteína bruta o algún nutriente no se puedan medir por medio de la digestibilidad, sino que se deben de hacer las correcciones que correspondan para poder estimar la digestibilidad de ese tipo de alimentos. Entonces, tenemos que saber que en el caso de los rumiantes es más fácil determinar la digestibilidad en comparación a los monogástricos porque hay más recursos o técnicas. Por ejemplo, podemos trabajar con el animal en sí o bien podemos trabajar con máquinas que simulan las acciones que se dan en el animal. Ese es el caso de la digestibilidad in vitro, ¿verdad? Donde existen equipos que simulan tanto la degradación que ocurre a nivel del rumen y que fue lo propuesto por Tilley y Terry en 1964 y que luego fueron modificados por otras personas para poder completar también la digestión, no solamente a nivel del rumen, sino lograr la digestión a nivel del abomaso con la utilización de ciertas sustancias químicas y que hacen funciones de degradación química y enzimática. Los factores
que afectan la digestibilidad. Esta es una repetición de lo que ya dieron con el doctor Valiente, ¿verdad? El punto de hablar de del nivel de la nutrición, nosotros tenemos que recordar un poco que se había mencionado que la cantidad de alimento que es ingerido por los animales hacía que la digestibilidad varíe. Y él siempre utiliza términos que reflejan claramente este punto, hablando de los planos de alimentación, ¿verdad? Si nosotros podemos, por ejemplo, modificar el alimento y aumentar el consumo del alimento, el ritmo puede también aumentar y eso va a disminuir la digestibilidad de los alimentos. Que si es que nuestro ritmo de pasaje a nivel ruminal aumenta y el alimento no es muy nutritivo o digerible, entonces repercute en un porcentaje de digestibilidad bajo, o sea, impacta en la digestibilidad mostrando un nivel bajo. Después vimos que la composición del alimento, él plantea como composición del alimento, pero aquí se separa un poco, ¿verdad? En el caso de lo que yo les propongo, hablo específicamente de la fibra y trato de traer nuevamente a los conceptos de fibra que vimos en forraje, ¿verdad? Que específicamente dentro de la fibra, que el componente que no es como hidrato de carbono, que es la lignina, es la que limita la digestibilidad. Por eso es que encontrábamos ecuaciones de predicción de digestibilidad que estaban basadas en la fibra ácido detergente, que justamente era la que nos mostraba la concentración de celulosa y lignina dentro de los alimentos. Entonces la cantidad de fibra y o lignina del alimento es muy importante, ¿verdad? Las diferencias entre las distintas especies. Bueno, de eso también ya le habló el doctor Valiente. Les dijo de que se hacían estos ensayos indistintamente en bovinos, ovinos, caprinos, ¿verdad? En el caso de los rumiantes. Nosotros trabajamos mucho con ovinos. En general, se trabaja con ovinos y se estima que la digestibilidad obtenida a partir de los ovinos presenta ligeras diferencias y con valores un poco mayores a los observados en los bovinos, ¿verdad? Yo nunca pude medir la diferencia si es que realmente era significativo o no la digestibilidad entre las especies. El laboratorio tuvo la oportunidad de trabajar con bovinos y búfalos, pero yo no participé de esa investigación, así que no sé si encontraron diferencias entre lo que se pudo predecir a partir de los ovinos con los bovinos y los búfalos, ¿verdad? Entonces, me rijo a lo que dice la literatura nada más, pero o sea, sé que está ese artículo en línea y que se puede ver un poco si existieron o no diferencias entre las especies. Mundialmente nosotros trabajamos con ovinos y a partir de ahí hacemos las predicciones de la digestibilidad de los alimentos. Luego están las deficiencias nutritivas. Dentro de las deficiencias nutritivas nos importa mucho la concentración de la proteína del alimento que vayamos a someter al estudio de digestibilidad, porque si es muy pobre, no es simplemente que va a salir un valor negativo, sino que sinceramente no va a haber digestión, porque la proteína nutre a los organismos ruminales, que son los encargados de producir la degradación, ¿verdad? Que vimos que en el caso de los forrajes eran las bacterias fibrolíticas, ¿verdad? Y
también son proveedores de fósforo y otros, tanto de energía y minerales que son necesarios para la activación de sus enzimas, de las enzimas de estos microorganismos. Los factores que afectan el apetito están más relacionados al bienestar animal, por ejemplo, la estabulación. Nosotros encontramos comportamientos en los cuales animales que estaban siendo sometidos a ensayo de digestibilidad en vivo no querían consumir el alimento por la sensación que les generaba la jaula. O sea, bajábamos al animal, comía, subíamos al animal, no comía. Entonces, la forma de contener al animal juega un papel muy importante en el consumo y por lo tanto en la digestibilidad. Así también la temperatura. Era bastante llamativo cómo se comportaba la digestibilidad si el ensayo se hacía en el verano, en el invierno, si llovía, si no, si hacía mucho calor. Entonces, es un factor que se tiene que tener en cuenta y que afecta al apetito. Es importante que recordemos que el apetito es la expresión de repetir una experiencia placentera que produjo un alimento para el animal, ¿verdad? Y es un poco diferente el concepto al hambre, que es su necesidad de incorporar calorías, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades, sus requerimientos básicos de mantenimiento. La frecuencia de la alimentación es las veces que se suministra el alimento, ¿verdad? Vimos también en forrajes que de repente la ingestión, así como la digestibilidad, eran mejores cuando las raciones se presentaban en una sola toma y en un solo, de una sola forma, en una ración homogénea, antes de que hagamos, por ejemplo, varias tomas con distintos tipos de composición, ¿verdad? De alimentos. Y vemos también que otro factor que puede afectar es la preparación del alimento. Ahí puede intervenir, por ejemplo, el tamaño de la partícula, ¿verdad? Del alimento, así como otros tratamientos que le demos que puedan influenciar o incluir temperatura. Está el efecto asociativo de los alimentos, que la digestibilidad puede aumentar o bien puede disminuir por el aporte nutricional que tenga cada uno de los componentes de la ración, o bien las limitaciones que incluya la introducción de un alimento particular como materia prima en una ración. Un ejemplo, si es que a un forraje de una composición baja le suplemento con un speller proteico, aumentaría el consumo y así como la digestibilidad. Y si lo hago con un cereal, probablemente no, ¿verdad? Porque justamente el aporte del pasto está centrado en la energía y es deficiente. Específicamente en los tipos de forraje que tenemos nosotros que son gramíneas, es energía, ¿verdad? Y si es que yo otra vez suministro una fuente de concentrado energético, no se estimule el consumo ni tampoco la digestibilidad del alimento base. Y por último, la adaptación a las modificaciones de la ración. En los ensayos de in vitro, nosotros por lo menos consideramos que nuestro animal que va a proveer de líquido ruminal tiene que tener hasta 48 horas de comer la ración. 48 es muy poco, pero la literatura sugiere eso. Nosotros le vamos adaptando por lo menos una semana, los 5 días laborales que tenemos, de ir dándole la ración que queremos estudiar para que los microorganismos
vayan ya adecuándose al tipo de alimento que queremos analizar. Paso la diapositiva. ¿Me están siguiendo? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, hablamos de las ventajas y desventajas de la técnica in vitro. Me estuve fijando en el material del doctor Valiente y me gustó su presentación, pero no quise hacer un abuso de su propiedad intelectual. Él señala las ventajas, los cuidados a tener en cuenta por medio de colores, ¿verdad? Mostrando en rojo lo que es desventaja, las atenciones mostrando en amarillo y las desventajas. Quiero decir, verde es ventaja, amarillo es atención y rojo es desventaja, ¿verdad? Yo acá les quiero resumir un poco porque él habló de varias técnicas. Vamos a hablar solamente del in vitro, ¿verdad? Como ventaja, lo bueno del in vitro es que podemos procesar un gran número de muestras en un tiempo menor a lo que sería otra técnica, ¿verdad? El tiempo de un in vitro es de 10 días, ¿verdad? 10 días corridos. Y requiere pequeñas cantidades de muestra. Cada muestra que se va a analizar que supuestamente corresponde a un animal que está consumiendo el alimento es apenas de 0,5 gramos. Y el costo es menor en comparación con el in vivo o de colección total, ¿verdad? Que son el in vivo son las jaulas metabólicas y la colecta es por medio, ahora ya se están usando hasta cámaras, ¿verdad? Ustedes vieron que habían fístulas a nivel del esófago, después a nivel del intestino, las heces, en el campo con cámaras para poder colectar todo tipo de sustancias que puedan ser producidas a consecuencia de la digestión. Otra ventaja es que se reproduce fácilmente, o sea, varias repeticiones puedo tener haciendo o aplicando esta técnica que se maneja fácilmente, ¿verdad? Porque prácticamente se trabaja en una sala nomás, que presenta valores muy similares a los in vivo en ovejas. Vamos a ver al final de la clase un resultado. Y es también incluida como un análisis de rutina, ¿verdad? Nosotros en el laboratorio, por el tema de la disponibilidad de tiempo, nomás no hacemos rutinaria, dejamos para investigaciones, pero se puede hacer tan fácilmente como sería hacer una determinación de proteína, ceniza, materia seca, solamente que esas determinaciones llevan 2 días o 3 días y esta lleva 12. La dificultad que representa su puesta en marcha es que tenemos que tener animales y que estos tienen que presentar una cánula. Yo le puse fístula porque es de cómo aparecen en los textos, ¿verdad? Y que ese mantenimiento de ese animal con esa característica tiene sus cuidados. Más aún si es que en el caso de las ovejas tenemos disponibles aquellas que tienen lana, que siempre fue nuestro caso, casi siempre, porque una vez quisimos pasarnos de vivo y pasar a la Santa Inés y era, está bien, no esquilábamos, pero la oveja era bastante inquieta y tranquilamente saltaba los galponcitos, los corralcitos que tenemos dentro del galpón grande, ¿verdad? Entonces, también tienen su comportamiento muy particular los animales experimentales. Si es que voy a trabajar, lo ideal sería que se mida la digestibilidad no solamente con el líquido ruminal proveniente de un animal, sino que sean varios animales de la misma especie y también tratar de compararlo con otras especies, ¿verdad? Y si nosotros
queremos trabajar entre especies, no es para mezclar los líquidos ruminales dentro de los ensayos de digestibilidad, sino para comparar las digestibilidades entre especies. Ahí quiero ser clara de que no voy a tener un bovino canulado y un ovino canulado y colecto el líquido ruminal, hago una mezcla y con eso hago la digestibilidad. No, a lo que quiero llegar es que se canulan animales de la misma especie, en lo posible tienen que ser dos proveedores de líquido ruminal, es caro nomás, ¿verdad? Eso es difícil, para tener resultados más representativos. Y si no tengo dos proveedores de líquido ruminal, entonces tengo que hacer refuerzo de la repetición, no tanto en el momento o no solo en el momento de la medición, sino también a lo largo del tiempo. Y si voy a hacer una comparación entre especies, tengo que entender que el líquido ruminal de la especie a la que quiero comparar tiene que provenir de esa especie y no mezclar los orígenes. Siguiente diapositiva habla del método Tilley y Terry. ¿Estamos? Sí se ve, profe. Sí. Tilley y Terry, bueno, él es el que estima el método dentro del laboratorio de bromatología ahí de nuestro departamento. Son realmente dos investigadores y ellos lo que pudieron determinar fue la fermentación in vitro, ¿verdad?, de los alimentos destinados a los rumiantes. Se basaba en un principio de que una muestra, específicamente el forraje, se depositaba en un recipiente, después vamos a ver qué recipiente, y a eso se le adicionaba el inóculo del líquido ruminal, ¿verdad? Y se trataba de simular, en este momento continuamos en eso, de simular las condiciones naturales de lo que ocurre en el rumen. Con ese único paso no fue suficiente. Entonces, se dieron varias modificaciones. Yo acá les cito solamente ya al último, ¿verdad?, que estaba dentro de la bibliografía, que hablaba ya de resolver el problema de la digestión, adicionando también las enzimas y el ácido clorhídrico, ¿verdad?, la enzima pepsina y el ácido clorhídrico, simulando un poco lo que pasaba a nivel del abomazo. Pero hay otras variantes que también usan soluciones neutrodetergentes. De hecho, vimos en las primeras clases de bromatología que estaba el digestor de Daisy, ¿verdad? Y así como otras que ya introducen enzimas proteicas, como la tripsina, para poder eliminar la tripsina ya a nivel duodenal, ¿verdad? O sea, están tratando de simular lo máximo posible a nivel del laboratorio todo el proceso digestivo. Pero nosotros llegamos hasta abomazo con el Tilley y Terry modificado que manejamos en el laboratorio. La metodología. Aquí les resumo en pasos y vamos a ver en imágenes, ¿verdad? Lo primero y primordial es el muestreo. Si la muestra que nos llega a nosotros no fue extraída de manera adecuada, el valor que va a arrojar va a ser muy poco significativo o no va a ser significativo. Segundo, esas muestras deben ser sometidas a los análisis proximales que nos van a mostrar la composición química de ese alimento. Los métodos que nosotros utilizamos en el laboratorio son los de Wendy y de Van Soest. Después de ese paso ocurre la aplicación de la digestibilidad in vitro como técnica. Entonces hay una diferencia entre un ensayo de digestibilidad
y la técnica de digestibilidad in vitro. El ensayo ya debe incluir la consideración del muestreo, la determinación del alimento, de la composición del alimento a ser estudiado, la aplicación de la técnica in vitro. Para aplicar la técnica in vitro, necesito el líquido ruminal, que va a ser provisto por una oveja fistulada, y aplicar tanto la primera etapa, que es la digestión ruminal, y la segunda etapa, que es la digestión química y enzimática, y completar los procedimientos con las actividades que hacen a los procesos laboratoriales hasta llegar a los cálculos. El muestreo, que era la primera etapa, ¿se ve ahí? Sí, profe. Se ve, bueno. Dentro del muestreo vemos siempre algo que podemos mostrar, porque mucho de lo que nos viene es pasto, ¿verdad? Entonces, se define la superficie y se hace la extracción de la muestra. Lo ideal, lo que nosotros ya queremos aplicar y transmitir, ya no queremos confundir, es usar el metro cuadrado. Hay veces el metro cuadrado que es el cuadrado de varilla que ustedes están viendo acá en la imagen de la derecha, está junto con el letrero de identificación de la pastura, ¿verdad? Este es ¿cómo es? Es un elemento que está elaborado a partir de varillas de acero, ¿verdad? Que tiene una longitud de 1 por 1. Y hay veces es difícil de utilizar porque abarca una superficie que a la hora de la colecta es bastante amplia. Entonces, hoy nosotros estamos trabajando con el cuarto de un metro cuadrado, que es otra vez un espacio, o sea, es un elemento que está, que tiene una longitud de 50 por 50. Es mucho más práctico. Colocamos en la pastura, en la parte donde nos vemos que se desarrolló la pastura o que no se desarrolló en el caso, esos son casos experimentales. Pero en el caso del campo, se puede trabajar tanto en zonas, zonas representativas, le decimos estadísticamente, ¿verdad? O sea, tienen que ser, si la forma de nuestra parcela es un cuadrado, rectángulo, una figura cuadrilátera, ¿verdad? Entonces tomamos uno de cada extremo y uno del medio. Algo que también queremos dejar en claro es de que en la remisión bromatológica no se envía suelo. Es decir, vimos los niveles de pastoreo para algunas especies. Y, por ejemplo, vimos Brachiaria y Panicum, que hay muchísimos, hasta nativos, ¿verdad? Dentro de las braquiarias, por ejemplo, tenemos algunas de gran nivel de desarrollo. La vez pasada, por ejemplo, hicimos una colecta de llanero y esa se colectó a partir de 15 centímetros del suelo. Entonces, solamente van las hojas. Y en el caso de los Panicum, puede ser 30 centímetros del suelo, ¿verdad? Porque esos son forrajes que pueden llegar a una altura de hasta 1,30 m, 1,50 m de alto, y 30 centímetros no es nada, realmente es la base de crecimiento de ese pasto. Entonces, siguiendo esa consideración, es que se corta solamente las hojas porque es lo que va a ser el alimento para el animal. Y luego yo siempre les pongo como referencia un recipiente grande, en este caso una cubeta tipo basurero grande, en la cual van a ir depositándose las varias submuestras.
Hay bibliografías que pusimos a disposición de ustedes donde dice que por lo menos tienen que haber 19 submuestras, ¿verdad? Si yo hago 19 submuestras en esta parcelita de 5 por 6, me quedo sin muestras ya. Entonces, no es tampoco de un rigor inalterable, sino que más bien la lógica me va a decir cuánto es lo que yo puedo calcular. Si yo acá saco entre 4 o 5 muestras, ya voy a tener una buena representatividad a los efectos de medir la digestibilidad. Y para medir otros componentes como el carbono, si saco 4 muestras, me quedo ya sin parcela, ¿no? Porque eso sí sale con raíz, con suelo, todo completo, la biomasa de esa pastura. Una vez de que coloco las varias submuestras en este gran recipiente, hago la mezcla que también recibe la denominación de pool y con la ayuda, en este caso es un elemento muy antiguo pero muy útil que tenemos en el laboratorio, se llama guillotina, ¿verdad? Muy filoso, hacemos los cortes y eso facilita bastante. Si hubiese para este tipo de pastura, ahora si me voy y colecto otro tipo de pasto como pasto de corte que sea, no sé, el pasto Camerún los penicetum, otro penicetum es la picadora, ¿verdad? Ustedes colocan en la picadora, sale con una molienda fina porque eso sí tiene una caña, ¿verdad? Y eso es lo que debe estar envasado en una bolsa de plástico, va a estar bien ya. Y la muestra que se va a remitir tiene que ser de por lo menos 1 kilo. 1 kilo se remite. No, no, por favor, nunca trabajen con muestras con menor representatividad. Ese 1 kilo es 1 kilo del total del pool que yo saqué, que por supuesto es más que 1 kilo. En la semana nosotros en 1/4 de metro cuadrado conseguimos en los pan y con rendimiento de hasta 2000 gramos, o sea, 2 kilos. Quiere decir que eso si multiplico por 4 es 8 kilos, ¿verdad? Y si son de esos 8 kilos mezclo y de esos 8 kilos saco 1 kilo para enviar. Siguiendo un poco con el muestreo, cambié la imagen. Lo que se ve acá son otros tipos de alimentos que también se pueden remitir. Por ejemplo, les muestro estos dos porque de estos dos están los resultados que vamos a analizar, ¿verdad? Está la colecta del Inga y la colecta de la Mora, ¿verdad? En este caso era más para la foto que para la colecta propiamente dicha. No es simplemente estirar una rama y sacar al azar, sino que ver el comportamiento del animal en cuanto al consumo, ver hasta dónde tiene acceso el animal y qué es lo que consume el animal, ¿verdad? Y sobre eso hacer la extracción. Pero para que se tenga en cuenta de que eh, es otro el sistema que se tiene para árboles, arbustos, pasturas. Lo que no tenía imágenes era el muestreo que se hace para los concentrados. Pero me explicó Patricia que ustedes el año pasado visitaron la fábrica de alimentos balanceados y allí había unas varas colectoras que hacían las veces o sea, son o eran caños puntiagudos que podían ser introducidos relativamente, o sea, de una manera relativamente fácil en la carreta del camión que transportaba los granos y funcionaban así como cánulas colectoras, donde una vez que se introdujo toda la vara puntiaguda, giraban una, una
una varita que tiene en uno de los extremos y se abrían unas puertecitas dentro de esa vara y con eso se colectaba el grano y luego se volvía a girar la vara en contrasentido, se cerraba el espacio o la luz y se extraía el, la cánula, ¿verdad? Y con eso ustedes ya tenían la muestra. No sé Permiso, si, profe. si recuerdan, sí. Caladores. Caladores, no son cánulas, sí, son caladores y los caladores pueden ser, en este caso, las varas huecas largas para las carretas y en el caso de las bolsas usábamos también caladores, pero podían ser en forma de cono o podían ser nomás ya en forma de cuña, ¿verdad? Y no sé si llegaron a ver en bolsas pero generalmente se tomaban muestras de, se paraba la bolsa y se tomaban las muestras de arriba, medio y abajo para tener la mejor representación de ese producto, porque podía ocurrir de que abajo esté algo de menor calidad, arriba esté algo de mayor calidad, así sucesivamente. Una vez de que se hizo la extracción de la muestra, pasamos ya a iniciar la determinación de la composición química que va a dar lugar después a la aplicación de las determinaciones por método Wendy y Van Sus. Ninguna se salva, ¿verdad? Ninguno de los métodos se salva de secar la muestra. Para secar la muestra, nosotros utilizábamos estufas, ¿verdad? La primera, que es la básica, que es para ambas determinaciones, es la que está regulada hasta 65 grados centígrados y es lo que se ve en la figura de la izquierda. Se ven bandejas con la muestra picada y que van a ser mantenidas a esta temperatura de 65 grados centígrados. Esta estufa tiene la característica de que tiene una ventilación forzada y es hermética, ¿verdad? Y se mantienen ahí entre 72 y puede ser un poco más dependiendo del control, horas, son 3 días de secado hasta que desaparezca la mayor cantidad de agua. Una vez que termina el secado, se lleva al molino Willy, que no tengo fotografía acá, pero esa vez que estuvieron en el laboratorio se les mostró el área de molienda, un molinito bastante sencillo que hace que las muestras queden con un tamaño de lo que se ve a la derecha, de la fotografía que se ve a la derecha, ¿verdad? Probablemente este haya pasado por otro tipo de zaranda, no solamente la zaranda de Molino Willy, sino que habrá pasado por otra zaranda, pero el principio y la idea es esto, ¿verdad? Tiene que por lo menos llegar entre 2 a 1 milímetro para que se pueda aplicar el análisis químico. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra la determinación de la composición química. Aquí vemos lo que estuvieron haciendo esos chicos del muestreo, ¿verdad? Es un compendio. La verdad que son 2 investigaciones, pero se publicó como una sola. Yo les voy a presentar por separado. La primera parte, entonces, nos muestra su composición química diciéndonos cuál es la materia seca a 105 grados, cuál es la materia seca total que nos permite determinar el rendimiento, cuál es la concentración de la materia orgánica, la proteína bruta, la fibra ácido detergente, el extracto etéreo, la fibra neutro detergente, la ceniza y la energía bruta. Entonces, es la primera información que tenemos que tener disponible. En mi experiencia particular, esta información me ayuda a poder clasificar el alimento, ajustar el alimento a algo
del cual yo pueda tener una referencia, ¿verdad? Eso lo digo muy personalmente, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que al final yo tengo que debatir con alguien. Y en este caso es un poco fácil porque sé que la mora y el ingá son árboles, arbustos, ¿verdad? Árboles son, ¿verdad? Y que árboles entran dentro de la categoría de forraje. Pero esta composición me ayuda a poder encajonar o adecuar a alimentos que no son tan frecuentes y que también son estudiados a nivel experimental o en el laboratorio o porque está disponible en el mercado. Sí, sí o sí aparece siempre algo nuevo y lo primero que tratamos de hacer es de adecuar alguna de las categorías de la clasificación para saber qué podemos hacer. Sabemos que en forraje podemos hacer digestibilidad in vitro, entonces lo primero que apostamos siempre es hacer la digestibilidad in vitro para saber el grado de aprovechamiento. Pero después están, por ejemplo, los residuos industriales que no son concentrados. Por ejemplo, está el residuo de la cervecería, que también se le conoce como haz de malta, ¿verdad? Entonces, es un alimento que por su alto contenido de agua no es un forraje, pero sí es un voluminoso. Entonces, genera una confusión porque una vez seco tiene luego hasta 27% de proteína y se usa y da buenos resultados, pero su conservación es difícil. Entonces la pregunta que viene para nosotros no es tanto la utilización, sino cómo hago para que no se me pudra este alimento, ¿verdad? Y apenas toca aire ese alimento, ya empieza a oxidarse y empieza a tener la presencia de sustancias que en vez de producir un aumento o un beneficio para el animal, empiezan a ocasionar disturbios en el animal. Entonces son situaciones que nosotros aclaramos con esta primera información. Le señalé FAD y FND porque quería vincular un poco las asignaturas acerca de cómo los parámetros de digestibilidad presentados de la digestibilidad de la materia seca presentados en la asignatura de forraje podemos comparar con los datos que obtenemos en in vitro, ¿verdad? Así como predecir la ingestión de la materia seca aplicando un poco la fórmula de fibra detergente neutro. Pero hoy no vamos a medir ingestión, eso lo dejo para mañana, ¿verdad? Porque tengo un tema bastante interesante de mañana que es forraje verde hidropónico. Tenemos la digestibilidad de forraje verde hidropónico, pero justamente nuestro cálculo de ingestión no fue el que esperábamos. Otro tipo de información que obtuvimos de estos dos alimentos gracias al laboratorio y la composición, esto se hizo por espectrofotometría, eran los minerales, ¿verdad? Y estaban señalados en amarillo y azul porque estábamos haciendo un debate según otras bibliografías, ¿verdad? Pero no, es simplemente porque fue como una foto del trabajo nomás, no tiene una relevancia para esta clase, pero sí es información útil. Ustedes saben que la digestibilidad no se hace en minerales, ¿verdad? Eso quedó claro con el doctor. O sea, nosotros vamos a trabajar con materia seca y materia orgánica en el in vitro y después en los otros métodos es que ya podíamos ver cada componente, por lo menos in vitro de laboratorio no mide in vitro de fibras, in vitro de proteína ni in vitro de grasa, sino de materia seca y materia orgánica no. El proceso de la digestibilidad in vitro, la técnica, incluye primero la extracción del líquido ruminal
Para eso, como se ve en la foto de la izquierda, tenemos un animal proveedor de este líquido al cual se le practicó una cánula, ¿verdad? Lo que vemos que sostiene aquí el que ahora ya es doctor, el doctor Cardoso, es primero un tubo rígido que es de PVC y eso lo que ayuda es a separar un poco el contenido sólido del rumen y dejar pasar el líquido sin residuos sólidos y por medio de una sonda se hace la extracción del líquido ruminal. Acá a la derecha, esto fue un poco antes de todos los episodios de sanidad que se dieron, ¿verdad? Por eso nuestro compañero está a mano descubierta. Lo que vemos es que hay un contenedor que tiene agua tibia. No se ve acá, pero esto siempre se mide con un termómetro de tal manera a que mantengamos una temperatura de entre 37,9 hasta 39 grados centígrados, que supuestamente es lo que se permite en los rumiantes, teniendo en promedio 38 grados. Vemos que está un frasco de Erlenmeyer allí, ¿verdad? Que es este que tiene la forma de un embudito, pero por supuesto tiene fondo. Y sobre él, en la boca, hay un embudo de vidrio. Lo que la colega acá en ese momento estaba haciendo es, tenía unos pedazos de lienzo que hacían las veces de filtro, donde lo que extraía el doctor era depositado en el filtro, en el papel, en el lienzo, y luego ella con su mano iba exprimiendo suavemente de tal manera a retener lo sólido que pudo haber pasado y dejar solamente el líquido. Una vez que ese líquido fue colectado, son 10 ml por cada muestra que se vaya a estudiar, ¿verdad? Una vez que se colectó, se lleva a una sustancia, a una solución buffer que se preparó con anterioridad. Esta solución buffer simula a la saliva y se prepara ya con antelación, se le adiciona carbonato de calcio de tal manera a evitar la precipitación y está en una concentración de 40 ml por muestra. O sea, hay 4 veces más esta saliva artificial de lo que sería el líquido ruminal. El líquido ruminal como tal se mezcla con la saliva en este baño María, controlando siempre la temperatura, y antes de ser depositado en los tubos de ensayos que contienen las muestras de alimento, a estas salivas sin el líquido ruminal se le adiciona dióxido de carbono gas, ¿verdad? En forma de gas, con una pequeña tapita que tiene este frasco, este Erlenmeyer de mayor volumen, y se le deja por lo menos actuando 10 minutos antes de la mezcla con el líquido ruminal. Una vez de que se coloca todo el líquido ruminal, se agita levemente, se mezcla y ahí se dosifica. En total son 50 ml de esta solución, el líquido ruminal saliva, para colocar en cada uno de estos tubos, que son tubos de centrífuga de 100 ml, que tienen tapas que son todavía, gracias a Dios, de las épocas anteriores, eran tapones de caucho, ¿verdad? A los cuales se le practicó un orificio que les atraviesa completamente y se les coloca un tubo acanalado de vidrio, junto con una perla de vidrio también,
y se le adhiere un tubo de goma con un pequeño corte longitudinal de pocos milímetros, creo que no recuerdo bien si son 1 o 2 milímetros, que ayudan a liberar gases, porque se va a producir la fermentación dentro de cada uno de estos tubos y cada vez que se controlen los tubos, el operador tiene que apretar ese tubito de plástico para liberar el gas, ¿verdad? Actúan como unas valvulitas de contención del gas porque se debe cumplir la anaerobiosis y aquí le vemos a la doctora Lesme a la izquierda que está tapando a los tubos para cumplir con la condición de que eso está cerrado sin luz, ¿verdad? No reciben luz. Este proceso de incubación de la muestra con el líquido ruminal se controla por lo menos 4 veces al día o 3 veces al día. ¿En qué consiste ese control? En medir la temperatura, en agitar los distintos tubos de ensayo, ¿verdad? Y volver a tapar para que no le entre la luz. Se cumplen las 48 horas de digestión microbiana y se saca la canastilla que contiene los tubos de ensayo y se somete a una condición de frío, ¿verdad? Aquí a la derecha se ve nuestra pileta a la cual se le cargó agua y aparte se le adicionó hielo. Últimamente nosotros ya estamos trabajando con agua, nomás no encontramos diferencia entre colocar hielo o no, ¿verdad? Pero lo ideal es trabajar con hielo también. Esta, esta situación, esta condición, mejor dicho, se deja por lo menos entre 20 a 30 minutos y allí nosotros asumimos en palabras poco técnicas de que mueren todos los microorganismos, ¿verdad? O sea, se inactivan esos microorganismos porque escapó de la condición esperada por ello, que era la temperatura adecuada y la oscuridad. Una vez que pasaron los 30 minutos, entonces pasamos a la fase que es química enzimática. ¿Están viendo las imágenes? Sí, O ya perfecto. están viendo, ya se durmieron todos porque yo les explico en detalle, ¿verdad? En algún momento, si alguno quiere hacer, está todo para hacer. Bueno, ¿qué es lo que pasó después de los 20 minutos? Se abren cada uno de los tubos. Como ven, ya esa apertura ya se puede hacer un poco más libre. Lo ideal sería de que el tapón esté muy próximo a la boca del tubo, ¿verdad? Esto probablemente se haya dado porque no le hicimos todavía la corrección a Cardoso en ese momento, ¿verdad? Pero eso apenas se abre y allí, con la ayuda de una pipeta y una propipeta, se le adiciona la solución de ácido clorhídrico y pepsina, ¿verdad? 4 ml de ácido clorhídrico, 2 ml de pepsina y se tapa rápidamente. Eso espuma, genera espuma rápidamente. No sé eh, por qué varía entre cada alimento, pero nosotros vimos mayor generación de gases cuando los alimentos eran de alta concentración de grasa, ¿verdad? Entonces, eso se tapa, se gira lentamente, se vuelve a colocar en su lugar dentro del soporte y se lleva nuevamente al baño María que vemos acá en la foto de la derecha, ¿verdad? Se coloca nuevamente la canastilla y se tapa. Y el mismo procedimiento durante 48 horas, es decir, se vuelven a girar por lo menos entre 3 a 4 veces al día cada tubo de ensayo
de centrífuga y también se libera un poco el gas que pudiera haberse generado y se tapa, se mantiene bien tapado y se mide la temperatura. Pasan las 48 horas de este procedimiento químico enzimático y se procede al filtrado. Para filtrar, aquí lo que buscamos es ver cuánto alimento quedó. Y hago una retrospectiva. Cargué en cada tubo 0.5 gramos. Y lo que busco en este paso es ver cuánto de esos 0.5 gramos quedaron en cada tubito de centrífuga. ¿Cómo se hace eso? Por medio de una bomba de succión y un colector, ¿verdad? Que es el mismo equipo que se usa para las fibras. Hay un embudo de porcelana grande blanco que se ve acá, que parece un plato, ¿verdad? Eso, lastimosamente no tengo una foto de costado, realmente lo que es un embudo y se aprecia, pero no con mucha claridad, el papel de filtro, que es como un papel con poros estandarizados, donde este papel permite que pase el líquido, pero que se retenga la parte sólida que quedó. Esta muestra ya está seca, o sea, de esta ya se extrajo el líquido ruminal, se extrajo el ácido clorhídrico, la pepsina, se lavó con varios ml de agua y quedó este residuo. Este residuo se colecta, o sea, se dobla el filtro y se coloca en crisoles. Los crisoles son unos recipientes que pueden ser de vidrio o de porcelana con una capacidad de 5 ml. Son como pequeñas tacitas de té, ¿verdad? Y allí el material nomás no es cerámica, sino que es porcelana resistente a altas temperaturas, así como vidrio resistente a alta temperatura tipo Pirex, ¿verdad? Se doblan los papeles y se coloca en cada tacita o crisol. Esas muestras en los crisoles son llevadas a la estufa, pero esta estufa está calibrada a una temperatura diferente a la que vimos al principio. Esta estufa está calibrada a una temperatura de 105 grados centígrados durante un día. Se sacan los crisoles, se colocan dentro de también elementos particulares de laboratorio que son los famosos desecadores. Un desecador es un elemento que ayuda a extraer la humedad y mantener la temperatura y equilibrar la temperatura de las muestras que se sacan de las estufas y se pesa. Ahí se obtiene un peso que representa a la materia seca, porque nosotros queremos hallar la digestibilidad in vitro de la materia seca y la materia orgánica. Con ese peso de la materia seca, yo ya puedo empezar mis cálculos para determinar la digestibilidad in vitro de la materia seca. Pero como me interesa la materia orgánica, lo que saqué y de la estufa pesé y ya anoté, vuelvo a colocar en una bandejita y llevar a la mufla incineradora. Coloco en orden las muestras y prendo este aparato que llega hasta los 550 grados centígrados. Se combustiona todo material orgánico y al día siguiente puedo sacar los residuos que van a estar siempre contenidos dentro de los crisolitos y los llevo nuevamente a el desecador si es que la mufla mantiene una temperatura de 105 grados o si no, si se me llegó a enfriar, tengo que llevarla a la estufa y después al desecador para hacer lo que acá vemos que está haciendo Larisa, que es pesar los residuos. Y si miran con atención, cada crisolito de vidrio, que aquí se ve bien que tiene el papelito
del filtro abarcando gran parte de su volumen, en estos pesos ya, en estas imágenes prácticamente sus pesos ya son bastante insignificantes. Prácticamente lo que me marca es el peso solamente del crisol, ya no se ve el residuo que es el de el papel de filtro porque se combustionó completamente. Son mínimos y para nosotros es todo un riesgo que no vuelen esas pequeñísimas muestras. Los cálculos matemáticos que se aplican son estos para la digestibilidad in vitro, ¿verdad? Que es la muestra que fue introducida dentro del tubo de ensayo, la muestra que quedó en el recipiente, en el caso de la materia seca, del peso de la materia seca, la muestra de la materia seca de los blancos. No olvidé y no les hablé de los blancos. Todos los ensayos de digestibilidad y la técnica misma exigen de que dejemos unos tubos, una cierta cantidad de tubos, que generalmente son 4 por lo menos por cada tipo de alimento, donde no se coloquen las muestras de alimento para saber el peso de lo que es solamente el contenido ruminal. Y a esto se le divide con la materia seca ingerida y el resultado se multiplica por 100. Entonces, materia seca ingerida menos materia seca de la muestra menos materia seca del blanco dividido la materia seca ingerida. Esta materia seca de la muestra es el resultado de la estufa, del pesaje de la estufa 105. Y para la materia orgánica, lo que tengo en cuenta es el valor de la incineración, del crisol incinerado. Muy sencillito es. O sea, parece difícil, pero es bastante fácil. Estos son nuestros registros, ¿verdad? Se da un poco a la confusión porque son registros matemáticos que, como me estuvimos hablando hoy, la idea no es que sean laboratoristas, pero sí que entiendan que las variables que se tienen en cuenta dentro de la determinación y los ensayos, ¿verdad? Todo se registra, todo, el peso de papel de filtro, lo que me dio Wendy como porcentaje de materia seca, materia orgánica, cuánto pesó mi muestra cuando salió de la estufa, cuánto pesó la muestra cuando salió del incinerador y después empiezan las aplicaciones de las distintas fórmulas hasta obtener, si miran esta columna que estoy señalando con el cursor que dice porcentaje de MS, son los distintos valores de la digestión de materia seca para las muestras. En este caso, hubieron 4 repeticiones y me dieron estos resultados, ¿verdad? ¿Cómo sé que son muestras distintas? Porque miro en la primera columna los números. Las muestras eran 95, 96 y 97. Hay 4 resultados para 95, 4 resultados para 96, 4 resultados para 97. En los cuadernos se anota el nombre de la muestra, pero a los efectos de que se trate de manejar lo más objetivamente posible, tratamos de codificar todo, porque o si no, se tiende en la estadística misma y todo lo que sea el análisis a decir, no puede ser que la hoja sea menos digestible que el tallo o que la fruta sea menos digestible que la hoja. O sea, ese es el pensamiento humano y tratando de anular todo esa intervención que pueda darnos un resultado subjetivo, codificamos al máximo, ¿verdad? Entonces, yo les muestro solamente los valores de los códigos de las muestras. Y acá, por ejemplo, para esta muestra que se llamaba 95, mis valores de digestibilidad en materia seca me marcaron 4 cantidades distintas, ¿verdad? Hay 48, 53, 46 y 46, de las cuales una es lo que más, o sea, 2 lo que más se parecen y después hay extremos.
El otro también. Cada muestra se va comportando de manera diferente, ¿verdad? En el 97 también vemos que hay valores desde 27 hasta 57, ¿verdad? Entonces, siempre nos encontramos en esa situación de saber qué es lo que pudo hacer que se produzcan diferencias en estos resultados si se dieron las mismas condiciones. Voy a dejar de compartir un poco. Ahí nos vemos todos otra vez. Y vamos a ver este caso particular, ¿verdad? ¿Están viendo mi Excel? Sí se ve. Se ve. Siguiente grano. Bueno, el trabajo que vamos a analizar un poco es el del INGA, ¿verdad? Que era justamente la muestra 95, 96 y 97 del cuaderno de digestibilidad. Lo que puedo comparar con las otras opciones, que específicamente la que dieron conmigo en forraje y ya fue mencionada por Patricia, es la digestibilidad de la materia seca utilizando la ecuación propuesta por Minnesota, aplicada por el FEDNA y demás, ¿verdad? Que es la ecuación donde se considera a la concentración de fibra ácido detergente de los alimentos. Eh, con este ejercicio lo que quiero es llegar a una conclusión con ustedes acerca de hasta dónde yo puedo usar como predictoria la ecuación de la FAD en relación a las digestibilidades, así como cómo aplicaría este resultado en la práctica de la alimentación animal, ¿verdad? Vemos que se hicieron 4 repeticiones para hojas de INGA, 4 repeticiones para ramas y hojas de INGA y 4 repeticiones para frutos de INGA. Tengo valores con un rango bastante amplio para algunos y con rangos ajustados para otros. Lo primero que nosotros hacemos en el laboratorio es hallar el promedio. Y les dejo grabado porque esto va a formar parte de su trabajo práctico, ¿verdad? Para hallar el promedio es bastante sencillo, ¿verdad? El promedio en el Excel, si tienen cargado en Excel, se determina por medio de una de las fórmulas que está disponible en las funciones del Excel, ¿verdad? No es ni siquiera necesario llevar al Infostat, pero también veremos en el Infostat, ¿verdad? El promedio, entonces, para llegar a promedio, voy a hacer para este otra vez, es símbolo es igual, escribir promedio, abrir paréntesis y señalar lo que yo quiero promediar. Cierro paréntesis, le doy enter. En este caso, estaban todos nomás en blanco. Le doy color y encuentro que en promedio la digestibilidad de las hojas del INGA me dieron 39,32%. Voy a usar valores enteros a los efectos de que sea más entendible nomás.
Las ramas y hojas de INGA me dieron un promedio de 18%. Y los frutos de INGA me dieron un promedio de 49%. Bueno, el mayor grado de digestibilidad se dio en los frutos de INGA. Dentro de la composición del fruto de INGA o el INGA mismo, presenta el fruto dentro de una vaina y tiene una gran concentración de carbohidratos de alta solubilidad, ¿verdad?, que hacen a la pulpa. Como primer dato, es muy satisfactorio porque ya tengo un punto de partida. Ahora, la duda que se me genera es saber si estas repeticiones o las repeticiones que yo hice fueron las necesarias para llegar a una conclusión y dar un resultado, ¿cómo es? Que produzca una inferencia acerca de este alimento estudiado. Para eso, por ejemplo, puedo recurrir primero al desvío estándar para saber cuánto es lo que varía de un extremo a otro, ¿verdad?, de un valor a otro. Para desvío estándar, nuevamente en Excel, sin necesidad de impostar, puedo usar una de las funciones, que es la de desvío estándar, se abrevia DESPES, abro paréntesis, selecciono los valores, le doy Enter, estaban en blanco nomás. Y obtengo los 3 valores de desvío estándar. Mientras más alto sea el desvío estándar, quiere decir que hay mayor variabilidad de mis muestras. Entonces, probablemente en hojas de INGA, su digestibilidad no sea 39% porque el desvío estándar ya me está saliendo alto, ¿verdad? Quiere decir que en algo alguna variable no pude controlar. Tengo otro recurso estadístico que es el coeficiente de variación para saber si realmente fue o no homogénea la muestra y por lo tanto los resultados que obtuve. El coeficiente de variación se halla de la división del desvío estándar con el promedio multiplicado por 100. Esto me da un coeficiente de 32 para hojas de INGA, para ramas y hojas de INGA me da 5 y para frutos de INGA me da 7. ¿Se acuerdan ustedes hasta cuánto nosotros podíamos tener de coeficiente de variabilidad? 10. Hasta 20 o Hasta 20, hasta 20. Perfecto. Ese tiene un punto más. ¿Quién dijo 20? No les estoy viendo. presente, profe. Bueno, sí, hasta 20. Entonces, estas hojas de INGA, análisis y resultados por consiguiente de este análisis me dieron un coeficiente de variabilidad que me alerta de que tengo que volver a repetir, ¿verdad? Lo ideal sería volver a repetir. En nuestro caso nos arriesgamos y ya presentamos este estudio para que el siguiente que quiere investigar debata, ¿verdad?, discuta, que es también toda una estrategia dentro de lo que es un poco la provisión de la información. Gracias a Dios ustedes ya saben todos estos pasos, entonces cuando hagan sus estudios de maestría o cualquier tipo de estudio que hagan, ya saben que su coeficiente de variación tiene que ser hasta 20 nomás para que realmente se produzca la inferencia. Ahora, la otra pregunta que siempre nos surge con el tema de la digestibilidad es, ¿para qué perder 12 días de trabajo si yo puedo aplicar nomás mi fórmula esta, ¿verdad?, de la FAD? Vamos a ver los valores. Sí, como sé que no tienen a mano los valores químicos que les presenté en la diapositiva, les pongo acá al ladito
para explicar un poco lo que se va a ver en la diapositiva, cuánto era la fibra de ácido detergente de cada uno de los alimentos que se analizó. Para las hojas de Inga era 50,98. Para las ramas y hojas de Inga era 57,01 y para los frutos de Inga era 36,04. Se cumple una vez más que a medida que el alimento tenga menos lignina, menor va a ser la concentración de la fibra ácido detergente. Mientras más lignina tenga, por ejemplo, este que tiene ramas y hojas, luego mayor es la proporción de la fibra ácido detergente. La fibra ácido detergente nos muestra la concentración de celulosa y lignina dentro de los alimentos. Aplico la fórmula. La fórmula dice que la digestión de la materia seca expresada en porcentaje es igual a un factor constante que es 88,9 menos otro factor constante que es 0,779 por la concentración de FAD. Es simplemente aplicar la fórmula. Acá está 88,9 menos 0,779 por 50,98. Eso me da 49%. ¿Hay o no diferencia entre la digestibilidad de la materia seca hallada por la fórmula o ecuación que incluye el valor de FAD y la digestibilidad in vitro de la materia seca por el método Tilley y Terry? Y sí, para la hoja de gas, sí. Para la hoja de gas, sí. ¿Es mayor o es menor el valor que me proporciona la ecuación? Valor mayor de la ecuación. De la ecuación. Entonces, la conclusión, y coincidiendo con lo que dicen, con lo que dice la teoría, es que en la ecuación el valor es mayor que en las otras técnicas. Vamos a ver lo que presenta para los otros valores, para los otros alimentos. En todos los casos, sobreestimó. Los errores más grandes de alimentación van a estar dados en aquellos en donde la sobreestimación es demasiado alta o los resultados son muy diferentes. Si en el in vitro, con un coeficiente de variación, observé una digestibilidad de 18% para las ramas y hojas, y por ecuación yo estimo es de 44%, a la hora de darle de comer este alimento a un animal particular, no sé, Inga se me ocurre cabra, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, pero vamos a las cabras. Yo me estoy equivocando en varias unidades de digestibilidad. Entonces, si hago una programación, planificación, considerando de que mi sistema silvopastoril va a ser con INGA para las cabras, probablemente tenga un resultado que no sea esperado o no sea el óptimo, ¿verdad? Y todo es por no tener a mano toda la información disponible. Hablando a favor de las ecuaciones, lo que podemos rescatar es que la ecuación me permite entender de que el 100% del alimento no es aprovechado por el animal. Y eso es cierto. Por lo menos esta ecuación ya me dio una visión del nivel de aprovechamiento. Ya me dijo que de 100 se aprovecha 44. Un análisis de simulación laboratorial ya me dice que de 44 es 18. Aquí sí realmente ya es bajo, ¿verdad? Pero se tendría que hacer a nivel del animal para poder ver si de repente alguna situación dentro del animal no predispone a un aprovechamiento, a un mejor aprovechamiento de este alimento, ¿verdad?
Yo lastimosamente de Inga y Mora no tengo los in vivo, ¿verdad? Pero de otros alimentos tengo, que vamos a ver más adelante. Entonces, con estos ejemplos podemos comparar las técnicas de determinar la digestibilidad y ver cómo la digestibilidad in vitro, la técnica in vitro, arroja resultados diferentes, inferiores en comparación a las ecuaciones que utilizan al dato de la fibra ácido detergente. Todavía no sabemos si son las reales. A la hora de utilizar un alimento, con estos dos datos, hasta podemos promediar nuevamente para poder utilizar el alimento de una manera más eficiente, porque este valor es muy bajo en comparación a este, y si por lo menos hago un promedio, me voy a estar acercando a una realidad. Bueno, me hice entender con ese ejemplo. Están viendo el resultado, ¿verdad? El resumen de la digestibilidad in vitro. Ahora no. A ver, nos quedamos acá. Este resumen de digestibilidad in vitro de materia seca del INGA SPP Cardoso 2014. ¿Vieron? ¿Están viendo eso en pantalla? Sí, profe. Bueno, este es el que analizamos. Ese resultado que ya vimos, el promedio, el coeficiente de variación, la comparación con la fórmula de fibra ácido detergente, tiene un análisis estadístico que incluyó la varianza, ¿verdad? La varianza, lo que hizo para esa tesis en particular es comparar la digestibilidad de los frutos, las hojas, las ramas con las hojas, y para cada valor promedio, que era el que nosotros pudimos hallar también en el Excel, encontró las diferencias, ¿verdad? Encontró que había diferencias, que al menos un tratamiento era diferente, y en este caso el que realmente era diferente era la digestibilidad de las ramas con hojas, que presentaban una digestibilidad menor, ¿verdad? Entre las hojas y los frutos no hubo diferencia, pero entre las hojas y las ramas sí, y entre los frutos y las ramas también. Otras comparaciones, otra capacidad de predicción del in vitro. ¿Están viendo mi Excel otra vez? Sí, profe. Se ve. profe. Bueno, en este caso es la digestibilidad del speller de almendra de coco. Yo estoy usando todos los datos sobre los cuales tengo derecho. O sea, de alguna u otra forma nadie me va a reclamar que después de esto tengo un video de YouTube y después digan por qué usaste mis datos, ¿verdad? No, estos son también mis datos. Entonces, con libertad de derecho intelectual uso estos datos. En este caso particular, era de un experimento que involucró a... Nosotros lo que queríamos era medir la digestibilidad de un concentrado, que era el speller de almendra de coco. ¿Qué pasaba? Que por principio fisiológico y metabólico sabíamos que queríamos hacerlo por medio de la técnica in vitro y así también in vivo, ¿verdad? In vitro sabíamos que íbamos a poder medir directamente el 100% de la digestibilidad de un concentrado, porque era algo que iba a arrojar un resultado dentro de los tubos de ensayo, ¿verdad? Pero en el animal no. Sabíamos que no le íbamos a poder dar solamente el concentrado. Entonces, armamos
una investigación que tenía niveles de inclusión crecientes del concentrado en una base que era un forraje, ¿verdad? Y obtuvimos, el forraje era heno de Digitaria decumbens, de Pangola, un heno de poquísima calidad, era el que les cité hace rato que no tenía nada, ¿verdad? Entonces, nuestros tratamientos eran solamente heno de Digitaria, después la inclusión de sobre el heno 20%, luego 40%, luego 60% y por último 80% de speller de almendra de coco, ¿verdad? Lastimosamente no estamos viendo el consumo en esta parte, pero hay información acerca de cómo se comportó el consumo, pero a los efectos de la digestibilidad vemos la evolución, ¿verdad? En este caso la evolución fue positiva y constante, ¿verdad? En el caso del in vitro empezó con 34 cuando era solamente el heno y después fue subiendo a 41, 46, 54 y 59. En el caso del in vivo empezó con 43 y subió a 52, 57, 58 y 62, ¿verdad? Lo que yo quiero mostrarles es la capacidad predictiva de la digestibilidad in vitro sobre la digestibilidad in vivo. Eso es muy fácil de hacer. ¿Cómo se hace? Una vez que tengo los resultados, marco mis resultados, inserto un gráfico, el gráfico es de dispersión y sobre este gráfico de dispersión marco la línea de tendencia. Todo esto nosotros ya vimos en estadística. Marco la tendencia que es lineal y le pido que me muestre la ecuación y el índice de regresión. ¿Qué era la regresión para la estadística? Era la capacidad de predicción del comportamiento de una variable dependiente cuando se modificaba una variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? La que está colocada en el eje X o abscisa, que en este caso es la digestibilidad in vitro. ¿Y cuál es la variable dependiente? La que está colocada en el eje Y, que es la digestibilidad in vivo. Voy a cambiar de gráfico, de formato de gráfico. ¿Cómo esta fórmula se puede utilizar? Dice que yo tengo, la regresión es significativa a partir del 90%, ¿verdad? En este caso tengo 91% de probabilidad, o sea, no se rige por la probabilidad del 5 ni el 1% del error, sino las regresiones tienen otros índices. En este caso es 90%, quiere decir que es significativo. Lo que hago es tratar de predecir el comportamiento de uno a partir de otro. ¿Con qué fin? La digestibilidad in vitro es mucho más barata de realizar que la digestibilidad in vivo. Entonces, con este estudio, lo que nosotros, la conclusión que llegamos es de que podíamos hacer solamente digestibilidades in vitro para poder predecir el comportamiento in vivo. Así, por ejemplo, yo quiero predecir cómo se va a comportar la digestibilidad del heno de Digitaria decumbens utilizando el valor de la digestibilidad in vitro. Aplico la ecuación. Va a ser igual a 0,6942. El valor de X es, ya tengo porque el in vitro me dio 34,3. Eso voy a poner entre paréntesis para que no le confunda a la computadora. Y a eso le sumo la constante de 21,75 y tengo una digestibilidad, una predicción de la digestibilidad in vivo de 45,56.
Cuando hice el in vivo me salió 43,4. No es igual, pero no está tan alejado como si lo estaba cuando era 34,3. Por eso es que se hacen estos estudios, tratando de ver el nivel de predicción de una técnica sobre otra. Y la justificación se da por los costos. Es mucho más barato hacer una digestibilidad in vitro antes que una digestibilidad in vivo, donde tengo que usar por lo menos 8 animales, poner en condiciones las jaulas, trabajar 3 meses, hacer análisis, varios análisis, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos predecir. Y ahora quiero comparar con la digestibilidad de la materia seca por fórmula de fibra ácido detergente. Tengo luego ya la aplicación, o sea, ya tengo escrita la fórmula que era 88,9 menos 0,77.9 por el valor de FAD. Este valor de FAD de este ENO está en uno de los artículos que puse a disposición en los recursos, y me da un valor de 55. Entonces, una vez más, la ecuación sobreestima hasta a la digestibilidad in vivo. Evidentemente, hay algún parámetro que no está teniendo en cuenta, pero sigue siendo importante utilizar porque me sigue dando valores que me van a ayudar a dar el alimento de manera prudente. No eficiente, pero por lo menos prudente. No pude hacer la digestibilidad de la materia seca por fórmula de fibra ácido detergente para los otros tratamientos, porque esta digestibilidad, esta fórmula, esta ecuación se utiliza en forrajes, no se utiliza en todos los tipos de raciones. Hasta ahí un poco de lo que es la capacidad de predicción de una técnica con otra, ¿verdad? Aquí está el resumen de lo que vimos recién en el Excel. Entonces, este es un cuadro que ya pude editar, donde se está viendo el resultado de la digestibilidad in vitro de la materia seca. Sí se ve, sí se ve. Ujú. Entonces, Sí, es verdad. en este gráfico sí ya está mejor editado. Ayer pude editar con tiempo para bajar un poco, ajustar la escala del eje y ver un poco mejor la línea, ¿verdad? Esta es una línea bastante recta, donde cada punto es un nivel o un valor de digestibilidad para los 5 tratamientos, que eran sin Speller, con 20, con 40, con 60 y con 80. Y es más bien, este estudio no se hizo solamente para estimar el valor de predicción de la digestibilidad in vitro sobre la digestibilidad in vivo, sino que la, ¿cómo es? Finalidad de este estudio fue poder tener un valor de digestibilidad in vivo del Speller de almendra de coco, ¿verdad? Y para eso también en el artículo van a ver que se generó una ecuación igual a esta, ¿verdad? Donde se reemplazaba el valor de X, que en este caso era 100 nomás, el que nos falta, y con eso ya se predecía el nivel de digestibilidad in vivo de ese alimento. Pero a los efectos de mostrar un poco la técnica de digestibilidad in vitro y la utilidad de esa técnica para el empleo dentro del análisis de los alimentos,
las recomendaciones y los usos, nos brindaron informaciones muy útiles, ¿verdad? Que nosotros damos a la gente que va al laboratorio o a la gente que se dedica a la producción de los alimentos, ¿verdad? Quien esté trabajando con alimentos siempre nos pide esos datos para poder ellos hacer las correcciones sobre su formulación y poder hacer buenas recomendaciones. Como vimos en el caso del coeficiente de variación muy alto para las hojas del INGAP, vemos que hay factores que afectan al resultado y eso puede ser que haya una alteración de los microorganismos por la dieta animal, por la fuente del inóculo y porque esa dieta alteró la composición del líquido ruminal, o bien una variación en el procedimiento, ¿verdad? El tiempo de digestión, el procesamiento del líquido ruminal o los errores en las pesadas, ¿verdad? Que probablemente es lo que haya ocurrido, como son también tesis de grado, es todo un tema. No solamente se están adquiriendo conocimientos, sino capacidades. Es difícil de repente agarrar una pinza, leer un valor en la balanza, manejar con cuidado los crisoles, etcétera. Hasta ahí mi clase, señores. Creo que todos ya saludaron, que voy a tener los registros de sus asistencias. Si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, para mañana. Decime. eh, Espera que voy a apagar entonces ya.